Bueno, este video lo realicé para presentar lo que el youtuber DataBean eh, nos mostró en su interesante video sobre la combinación de la función lambda y la función let, eh, que son una potencia combinada, dice él. Y aquí les presento el enlace del YouTube donde explica el uso de estas dos funciones. Debo aclarar que estas dos funciones son nuevas en el Excel y hasta ahora son funcionales en el Office 365 y para quienes estén suscritos al Office Insider. ¿Cómo se suscribe uno al Office Insider? Pues va a archivo, cuenta, y va a Office Insider y en esta parte se registra para que le llegue una actualización y se puedan usar estas dos fórmulas. ¿Qué me motivó a hacer este video? Que DataBean usa la versión de Excel en inglés, por lo tanto sus fórmulas, las fórmulas de Excel que usa están en inglés. Y aquí está el Excel en español. Entonces las funciones usadas por LED y por la función lambda deben usarse en español. Entonces pueden ver que LED en inglés y en español los nombres de función son las mismas. Lambda también tiene el mismo nombre, pero por ejemplo para saber cuál es el último día de la última fecha de un mes, se llama en inglés month. La función filter se llama filtrar y fs se llama si.conjunto y así sucesivamente. Entonces lo que yo hice fue colocar las funciones en español en la función let e igualmente en la función lambda. Y de paso pues explicar ya en español qué es lo que hace DataBean. Él proporciona una tabla solo de 4 columnas, aquí hay 5, yo le agregué la última que es utilidades. Se trata de una relación, para este caso son 3 meses, de ventas de juegos de mesa, en donde está el producto que se vende, la fecha de venta, el costo unitario, el precio de venta, y adicionalmente la que yo le agregué, pues que es la columna de utilidades, que es la diferencia entre precio de venta y el costo unitario. Él construye una tabla, digamos, de estadísticas de ganancia. Esta tabla de estadísticas de ganancia, él la construye en esta primera parte usando la función let y en esta segunda parte usando la función let más lambda. Básicamente, ¿qué hace la función let y la función let más lambda? Ambas hacen lo mismo, pero para expresarlo en términos gráficos, lo que se hace es se selecciona un producto de todos los productos que se venden. Por ejemplo, en este caso se selecciona el rompecabezas, se selecciona el tipo de mes que se va a consultar o a filtrar y qué tipo de cuenta se va a hacer. Por ejemplo, para esta línea, en cada mes se va a poner aquí el cálculo de los ítems que se vendieron en un mes. Gráficamente yo selecciono o filtro, en este caso, los rompecabezas o los puzzles, que estas son los puzzles vendidos en 3 meses, pero necesito solamente seleccionar el mes de enero. Entonces, teniendo estos 3 ventas del mes de enero, yo puedo darme cuenta que la venta, el puzzle de menor utilidad fue de 2.41 y el de mayor utilidad fue de 5.78, que las utilidades fueron de 11.44.
Y aquí hay otros datos que son el promedio 381. Estos datos son a partir del uso de la función subtotales. De modo que la operación que hace let y let más lambda es en cada celda hacer un filtro por fecha correspondiente a un mes y a un solo producto. Y así obtiene los cálculos. Devolvámonos, borremos los filtros. Y vamos a ver aquí la función let. Miren ustedes que si yo amplío esto, la función let es bastante grande. Entonces vamos a ver cómo entendemos la función let en este proceso, pero primero vamos a explicarlo con un ejemplo simple. Por ejemplo, aquí tenemos la función let para calcular un promedio de 5, en este caso son unos de 4 números. Entonces, miren que aquí tenemos la función let con 3 argumentos, 1, 2 y 3. Los primeros 2 corresponden a una asignación, que es algo así. A la variable RNG le vamos a asignar este rango, que ella va a contener este rango. Y noten que es una parejita, es una asignación, siempre van en parejas. Nosotros podemos hacer más de 200 asignaciones así en pareja, una variable y una asignación, una variable y una asignación, ya sea un valor o lo que se conoce como una expresión, un rango, una función. Pero la operación el argumento final debe ser la operación que va a ejecutar la función let. En este caso, como es un promedio, observen que como se le ha proporcionado el rango, si yo le entrego a la función suma un rango, pues me devuelve en este caso 110, que es el total. Y si es al rango, a contar, a la función contar propia del Excel, le asigno un rango, en este caso él me devuelve que son 4 elementos que tiene el rango que yo les estoy indicando, que es N8 a N11, y por lo tanto va a devolver el promedio, que es la suma de los elementos dividido por el número de elementos. Otra forma de cálculo de la función let puede ser esta. Esto para mostrarles que no necesariamente, como les decía, es una asignación. Miren que aquí hay la primera pareja de asignación, la segunda pareja de asignación y el cálculo final. Aquí en la primera pareja, a la variable total le asignamos el resultado de la suma de un rango, este rango. Y a la variable cuenta le asignamos el valor que nos retorna el número de elementos. Y la función let al final, como les decía, debe tener un cálculo. El argumento final debe ser un cálculo. En este caso es el contenido de la variable total sobre el contenido de cuenta. En este caso, 100 dividido entre 4, 110 dividido entre 4, que nos da 227. Algo similar se hace con la función lambda. Entonces miremos la función, volvamos a la función let, pero desde el punto de vista de lo realizado por nuestro amigo DataBean. Miren que cuando se empieza con la función let, nosotros tenemos desde aquí, este punto choice, hasta este punto que se llama profit RNG, son asignaciones a variables. Por ejemplo, a la opción choice le estoy asignando el valor de la celda F4. Si aquí tenemos let y yo le digo asignele F4, entonces quiere decir que cuenta, la cadena cuenta va a tener, choice va a tener el valor de la cadena cuenta. Producto, product va a tener este valor, product, que es la celda G3. Date from va a tener
la fecha correspondiente al encabezamiento de esta columna, que en este caso es el 1 de enero. Y él calcula el fin de mes, que en este caso sería el 31 de enero, y lo pone en esta variable. Ahora, va a guardar una serie de rangos correspondientes a las columnas de la tabla de acá. Entonces, el rango de productos, el rango de ventas, el rango de costo unitario y el rango de precio de venta. Mire, el rango de costo unitario, perdón, el rango de producto, el rango de fechas, el rango de costo de venta, costo unitario, el rango de precio de venta. ¿Qué le asigna aquí? Cada columna de la tabla. Cada columna de la tabla se le asigna a esa variable. Luego vienen unas variables que van a contener el filtro. Con la función filtrar se le proporciona, por ejemplo, el rango de ventas. Nosotros necesitamos que en esta variable rango de ventas que ya sabemos que esta es la columna del precio de venta, vamos a filtrar el producto y el rango de fechas, tal como lo hicimos ahora. O sea, vamos a hacer este filtro. Seleccione un producto, en este caso el puzzle, y seleccione el mes. Vamos a seleccionar enero. Entonces, en ese rango él pondría solamente estos tres elementos. Esta sería la operación que haría esta función, de modo que aquí habría tres elementos. De la misma manera, en el costo unitario también habría tres elementos. Y luego viene en otro rango, que se supone que son también tres elementos, que es la diferencia del costo de venta con el precio de venta. Perdón, costo unitario con el precio de venta. Ahora, de acuerdo con lo que se encuentre en esta fila, cuenta, por ejemplo, él va a calcular, va a hacer un cálculo contando el número de elementos que filtró. Si observamos ahora, que filtró solamente tres elementos. Calcula el mínimo, el máximo, el promedio y la suma, pero dependiendo de dónde esté ubicada la función, porque si la función, fíjense que estamos viendo la función let, esta función let en la primera columna, hemos dicho que ponga, miren aquí, cuando yo observo acá, él selecciona cuenta. Si yo pongo el cursor en la segunda fila y le doy F2, él va a tomar la opción mínimo. Al final, por ejemplo, suma, él va a tomar la opción suma, siempre va a tomar lo que yo he seleccionado acá. Este es un selector de listas, son todos los productos de juego de esa tabla. Aquí en esta lista está una tabla llamada producto donde a partir de ella se construye la lista. Si ustedes ven aquí en administrador de nombres, LST productos proviene de allí, de esa lista. De modo que ese sería el cálculo de la función let. Ahora la función lambda lo que hace es encapsular todo lo que hace la función let. Y lo hace, digamos, un poco más corto. Si ustedes miran aquí, yo tengo una función llamada number crunch con una serie de argumentos y me devuelve el mismo número que la función let. Recordemos que en esta tabla tenemos la función let puesta en cada una de estas celdas y es larga. Pero acá nosotros solamente tenemos una función llamada number crunch, que DataBin le puso así. Eso es como datos estadísticos o cuentas. En este caso son cuentas sobre utilidades o estadísticas de utilidades o ganancias.
De modo que la primera pregunta que nos surge es si estamos hablando de la función lambda y yo veo acá number crunch, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa. Number crunch encapsula la función lambda para que sea, digamos, más amigable en el Excel, las fórmulas sean más cortas. Por eso se dice que con lambda uno puede crear funciones definidas por uno mismo. Esta función de datos estadísticos de ganancias la creamos a partir de la función lambda. Entonces vamos al código. Usando la función lambda más la función let, obtenemos este código. Se parece mucho. Miren ustedes que la última parte, que es si conjunto, que es en realidad la que realiza los cálculos, es igualita a la función let. La diferencia se da prácticamente en que para la función lambda nosotros tenemos que enviar unos argumentos, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 argumentos, y el último argumento, que es el octavo, es el cálculo que se va a realizar. Por eso cuando nosotros ponemos la función lambda, solamente enviamos los argumentos. Aquí los estoy diferenciando con colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argumentos. El último no va porque es el cálculo que se va a realizar. Para, digamos, dar un poco más de claridad a la función lambda, miren, regresemos a la función promedio. Lambda se puede escribir en Excel de dos maneras. Digamos que es poniendo la función lambda sin darle nombres a funciones. Aquí la tenemos, por ejemplo, en esta celda, que es esta función. La función lambda le enviamos un primer argumento que es un rango. Vamos a volver con el promedio, la función promedio. Y lo que tenga ese rango lo proporcionamos a un segundo argumento que es una operación. En este caso es la suma del rango que estamos proporcionando, miren que es este mismo rango con el que estamos trabajando ahora, sobre el número de elementos de ese rango. Esa división nos da el promedio. Ahora, eh, rango, ¿por qué contiene este número de celdas? Porque lo estamos enviando aquí. Y en esta celda lo apreciamos de esta manera, tal como lo estamos viendo acá. El segundo método es encapsulando esta función con un pequeño detalle. Miren que aquí estamos con el método 1, es este. Con el método 2, creando la propia función, entonces ya la función lambda va a tener solamente esta parte. Aquí la tenemos, ya no le vamos a poner este argumento, ¿sí? Sino esta parte, que es un argumento que contendría un rango, y el segundo argumento un cálculo que va a utilizar este primer argumento rango. Como si lo vemos aquí, esta función lambda nosotros la encapsulamos en una función creada por el usuario llamada prompt, donde yo le proporciono un argumento que es el rango de N1 a N8, y él hace una operación que es tome y sume los elementos del rango que le estoy proporcionando y divídalo sobre el número de elementos del rango. Entonces da el promedio usando la función promedio. ¿Cómo hago para crear la función? Voy a fórmulas, en el menú, voy a administrador de nombres del menú y veo que aquí he creado una función prompt. Esta función prompt tiene en este punto lo que les he dicho, es esta función lambda. De modo que yo lo que prácticamente he hecho es cojo esta función
la copio, me voy a administrador de nombres, creo un nombre de función, el que sea, y le pego la función lambda. Ustedes van a ver que aquí la función lambda se pega allí y quedaría de este modo. Esa sería, digamos, el mecanismo para crear funciones definidas por el usuario. En este caso, ustedes ven que la función lambda, como les decía, tiene 7 argumentos y en realidad tiene 8 argumentos. Los 7 son argumentos de datos que va a necesitar el último argumento, que es el que hace las operaciones, que es la función let, que ya la explicamos hace un momento. Entonces, esa es la traducción de lo que nuestro amigo DataBin ha hecho con su ejemplo muy ilustrativo. Ustedes ven aquí en esta pestaña código el enlace de YouTube para quienes quieran verlo. Hasta pronto.